Seba, comienza la agenda económica. Agenda económica cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hola, buenos José. días, Sebastián. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, comenzando otra edición de Agenda Económica, cerrando la semana, una súper noticiosa. Ya vamos a estar revisando los detalles del día de hoy. Tenemos hartos temas por revisar por delante, pero como siempre partimos con datos financieros de esta mañana, con un precio del dólar que está a esta hora en 1.013 pesos. Está subiendo el cierre de esta semana. El tipo de cambio estuvo en algún momento por debajo de los 1.000 hace algunos días atrás, pero se consolida por sobre los 1.000 pesos en la moneda norteamericana. Por otro lado, la UEF para hoy día, que está en este proceso de caída después del dato de IPC negativo de diciembre, está en 38.419 pesos. Y esta es una buena noticia, el cobre hasta ahora está subiendo. $4.44 la libra para el principal producto de exportación chileno. Y esto ratifica también la tendencia al alza que estábamos viendo desde los mínimos que tocó a comienzos de este año 2025. De hecho, está en su mayor nivel desde el 7 de noviembre. El cobre a nivel internacional. Así que esa es una buena noticia, como decíamos, sobre todo si esa tendencia se logra proyectar en los meses venideros. Bueno, vamos a partir esta revisión de agenda económica contándoles sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de reforma de pensiones. Después de las indicaciones que se presentaron el miércoles, ayer jueves fue una jornada bien productiva en el Congreso, en la Comisión de Trabajo del Senado, donde sigue avanzando el trámite de esta iniciativa. Recordemos que el objetivo que se han planteado tanto en Chile Vamos como en el gobierno es que este proyecto salga efectivamente en enero del Senado. Y con ese objetivo en mente están trabajando con el pie en el acelerador los senadores para tratar de sacar rápido esta iniciativa. La próxima semana tendrá que ir a la Comisión de Hacienda, ahí viene otra revisión bien importante. Y nos detenemos ahí un segundo porque en la Comisión de Hacienda en particular es donde probablemente se va a analizar cuál va a ser el impacto fiscal que tenga esta reforma. Si hay un tema que ha generado preocupación en el trámite y una vez conocidas las indicaciones, es de qué forma el Estado se va a hacer cargo del mayor gasto fiscal que implica esta reforma de pensiones, que es una, como decíamos ayer, bien ambiciosa en términos de los objetivos que busca. De acuerdo a lo que publica hoy día el diario El Mercurio, el impacto fiscal de la reforma previsional alcanzaría a cerca de 1,7% del PIB. Si es que uno considera los mayores gastos que va a tener el Estado para los próximos 30 años y además considera los menores ingresos que también se van a generar, la menor recaudación fiscal, eso podría llegar a cerca de 4.900 millones de dólares. Y lo que hay que ver es, bueno, de qué manera se van a generar esos recursos, de qué forma el Estado va a financiar esos montos que son bien importantes. Y eso es lo que probablemente se va a abordar con más detalle en la Comisión de Hacienda, como decíamos, del Senado. Para el próximo lunes ya quedó fijado el despacho del proyecto desde la Comisión de Trabajo. Incluso podría haber trabajo durante el fin de semana. Y será bien relevante lo que diga respecto a este tema de la sostenibilidad fiscal el Consejo Fiscal Autónomo, esta entidad que está abocada precisamente a monitorear la evolución de la salud fiscal, en definitiva. La opinión que tenga el Consejo Fiscal Autónomo va a ser muy relevante. Será el Ministerio de Hacienda quien tenga que encargarse también de garantizar que estos flujos a futuro, tanto de ingreso como gasto, sean lo suficientes y se dé sostenibilidad, como decíamos, a esta iniciativa. De todas maneras, hay muchos puntos en esta reforma que se van a ir abordando de a poco y en Agenda Económica estamos preparando una serie de notas para poder abordarlo. Y ayer en particular nos abocamos a dos temas que son bien relevantes de esta reforma. Uno tiene que ver con la licitación de stock de afiliados del sistema y el otro tiene que ver con el préstamo que nosotros, los trabajadores formales, le haremos al Estado. 1,5 puntos de esta cotización extra de 7 puntos se van a ir a un préstamo que le haremos al Estado para financiar el aumento, la mejora en las pensiones de los actuales jubilados. Esta garantía de 0,1 UF por año cotizado es la que se va a financiar con este préstamo que harán los trabajadores o que haremos todos los trabajadores. Bueno, ese tema fue el que estuvimos reporteando ayer. Pilar Gutiérrez preparó una nota sobre esto y pudo recabar precisamente las visiones que hay respecto a un sistema que genera una duda fundamentalmente.
¿está garantizado o no el retorno de ese préstamo? Eso es lo que por estas horas se discute como un tema central. De hecho, los más críticos de la reforma, aquellos que se oponen a este proyecto, han planteado este como un punto sensible. Escuchemos qué plantearon ayer los senadores que han tramitado la iniciativa. Vamos a comenzar con Juan Antonio Coloma, quien hace alusión a este mecanismo que ya ha sido utilizado anteriormente. Escuchemos. A ver. Porque tiene aval del Estado, o sea, tiene garantía del Estado, al igual que lo tenía el bono digamos, el bono de reconocimiento, que ha funcionado en Chile desde hace 40 años atrás. Yo nunca he visto a nadie que diga que no le pagaron el bono de reconocimiento. Ahí está entonces el senador Coloma, quien hacía alusión a ese bono de reconocimiento que ha sido un compromiso que asumió el Estado en otro contexto también de cambio en la seguridad social en Chile hace algunas décadas atrás y que ha sido cumplido a cabalidad, decía el senador, y que es la muestra, a su juicio, evidente de que efectivamente estos compromisos los puede cumplir el Estado y que al cierre de todo este proceso de préstamo eso se va a ver reflejado en definitiva en las cuentas de los cotizantes. Ayer conversábamos con Paula Benavides, integrante de la mesa técnica que asesoró a la Comisión de Trabajo, y ella decía también que esto se va a ver reflejado mes a mes en las cuentas que tenemos en las AFP. Porque existe un compromiso, digamos, de pago del Estado a los afiliados que está garantizado en títulos que se podrán reflejar en definitiva en las cuentas individuales y de esa forma entonces habrá una percepción, digamos, también de un reflejo más bien de esa deuda en nuestro ahorro acumulado en las cuentas previsionales. Y recordemos además que este título, este compromiso que adquiere el Estado, es un documento formal que estará resguardado en el Depósito Central de Valores, que será heredable, y eso lo hace distinto también respecto a un mecanismo de reparto, por ejemplo, donde los fondos que uno aporta no son heredables. Por lo tanto, hay una distinción ahí técnica bien relevante. Escuchemos también a la senadora, participante de la Comisión de Trabajo también, Alejandra Sepúlveda, quien estuvo ayer aquí en CNN Chile y abordaba este punto respecto a cómo se genera esta garantía estatal. Eso va a ser parte muy importante de cómo vamos a dejar este amarre, ¿no? Este amarre al interior de la ley. Y recordar que además estos son todos quórum calificados, son quórum de alto estándar. Por lo tanto, vamos a dejar amarrado como corresponde en la ley, ¿no es cierto?, esta devolución. Claro, y ahí las indicaciones ya establecen de qué manera se amarra, como decía la senadora Sepúlveda, usando su palabra, esta devolución de parte del Estado. Se va a generar un bono, como decíamos, este título, a nombre del respectivo afiliado, estará en nominal, que tendrá una tasa de interés equivalente a la tasa de mercado que están vigentes para los bonos que emite Tesorería. Estará expresado en UF, por lo tanto se va a ir reajustando de acuerdo a la inflación, y luego, una vez terminado el proceso, cuando la persona accede a su jubilación, eso vuelve a la cuenta de quien haya hecho el aporte, de quienes hayamos hecho este préstamo al momento de cumplir la edad legal de pensión. Por lo tanto, este es un mecanismo que tendría esos resguardos, ya están establecidos en las indicaciones, pero eventualmente pueden surgir otras modificaciones más. Hubo ayer también espacio para conversar con otras autoridades, ya no del mundo político, del mundo técnico. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, planteaba también que el Estado históricamente ha entregado garantías de cumplimiento precisamente con esos compromisos. Escuchemos qué dijo. Bueno, siempre una garantía del Estado es una garantía, claro, hay gente que puede tener dudas, pero una garantía del Estado es una garantía que ha tenido un valor en el tiempo en Chile, y eso ha sido transversal a todos los gobiernos. Por lo tanto, yo espero que esa garantía opere. Ese punto es bien relevante, que es un asunto del Estado y que no dependería del gobierno de turno. Evidentemente que cambios muy drásticos, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento democrático, de los balances políticos, podrían poner en riesgo ese compromiso, pero eso ocurre con cualquier deuda o compromiso que haya adquirido el Estado en los últimos años. Ese riesgo es latente y a ese riesgo está expuesto el Estado, digamos, de manera permanente, no solo o en particular respecto a esta deuda.
Por lo tanto, se genera también un compromiso, más bien como decíamos, del funcionamiento del Estado que trasciende a los gobiernos. De todas maneras, había otros mecanismos y el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, decía que él hubiera preferido otra forma de financiar este aumento de las pensiones contingentes. ¿Cómo se garantiza que este préstamo reembolsable del Estado podría devolverse a los afiliados? Claro, eso yo lo cuestioné en su momento. A mí me gustaría mucho más que el Estado se financie directamente en el mercado de capitales o que este préstamo, si cualquier cosa, tenga tasa de mercado y que tenga garantía el Estado. Y eso espero que quede así en el proyecto final. Bueno, esas indicaciones se podrían mejorar, se podrían dar otra suerte de garantía si fuera necesario a aquellos que tienen más aprensiones respecto a la forma en que se va a devolver ese préstamo, que recordemos, es un mecanismo en todo caso transitorio. Lo que está contemplado es que esto opere por 20 años de manera íntegra, luego va retrocediendo. ¿Por qué? Porque el objetivo es financiar la mejora de pensión de los que ya jubilaron hoy. Pero como hay un aumento de cotización hacia el futuro, ya no sería necesario ese préstamo para quienes van a jubilar en 20 o 30 años más. Por eso se habla entonces de este mecanismo que es de carácter transitorio. Y nos vamos a otro aspecto que también estuvimos reporteando en el equipo de Agenda Económica el día de ayer y que tiene que ver con la licitación de afiliados. Este es el gran cambio que incorpora la reforma en materia de funcionamiento de la industria. Recordemos que el gobierno había hecho una propuesta mucho más radical que tenía que ver con una separación de la industria, que significaba dejar en manos de una sola entidad centralizada la administración de las cuentas, todas las gestiones de cobranza, los trámites administrativos. Eso hubiera quedado en una sola entidad, que hubiera permitido entonces que entraran más administradores de fondos que se dedicaban solo, única y exclusivamente a la rentabilidad de y a la inversión de aquellos fondos. Bueno, esa idea quedó desechada en el camino, se consideraba que era muy riesgosa por los cambios que implicaba, y en cambio se terminó ingresando la indicación que permite una licitación del stock de afiliados. Cada 2 años se va a licitar un bolso de 10% del total de afiliados en el sistema para que entren nuevos competidores eventualmente. ¿Y quién gana la licitación? Bueno, aquel que ofrezca la menor comisión disponible. Pueden entrar las mismas AFP que están operando hoy día, claro, pero con una comisión que tiene que ser más baja que la que están operando actualmente. Pero la idea es que entren nuevos actores, eventualmente administradores de fondos locales o internacionales que estén dispuestos a ingresar a esta industria, meterle más competencia, de esa forma bajar las comisiones y por lo mismo generar un mayor sueldo líquido, por ejemplo, para los trabajadores eventualmente, o mayor capacidad de ahorro. El proyecto lo contempla, están en las indicaciones, aunque hubo debate en la mesa técnica asesora de la Comisión de Trabajo. Vamos a escuchar a 2 de sus integrantes. Primero a Cecilia Cifuentes, quien plantea algunas complejidades de la implementación, y luego a Soledad Mazábal, quien también pone un punto relevante respecto al efecto que puede tener en rentabilidad. Yo tengo la impresión de que no va a generar un efecto demasiado significativo de baja de comisiones. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya hay 2 administradoras que tienen comisiones significativamente más bajas que el resto. Ese resto de administradoras no tienen tanto incentivo en participar y ofrecer comisiones mucho más bajas, porque tienen que bajarle la comisión a todo el resto de sus clientes. Entonces tiene un costo bastante alto en términos de ingresos. Y por lo tanto el incentivo que tienen a participar estas administradoras de comisiones tan altas no es muy significativo a mi juicio. Efectivamente puede haber algún costo en términos de rentabilidad, por eso es muy importante que se vaya monitoreando la evolución de esta licitación. Y ¿por qué podría haber algún costo en rentabilidad? Porque existen algunos activos que no se pueden traspasar fácilmente entre administradoras, y podría haber algún tipo de comportamiento de parte de la administradora de invertir un poco menos en esos activos, lo que podría eventualmente tener un costo en rentabilidad. Bien, hay 2 puntos más entonces en controversia respecto a la implementación de esta reforma. Continúa, como decíamos, el trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado. Incluso podría haber sesiones durante el fin de semana con el objetivo de despachar rápido, desde la Cámara Alta al menos, este proyecto. 8:49. Nos vamos a ir a otro tema.
para conversar de un informe que ha publicado Cochilco muy interesante, que muestra cuáles son las proyecciones que hay para la producción de cobre en nuestro país. Considerando el peso que tiene esta industria en Chile y en la economía nacional, es muy relevante abordarlo. Vamos a conversar con el coordinador de mercado minero de Cochilco, Víctor Garay, está con nosotros. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros sobre este informe que permite proyectar cuál es el escenario hacia los próximos 10 años en la producción de cobre, Víctor. ¿Qué es lo que están viendo ustedes respecto al crecimiento de la industria y a la capacidad de producción de cobre en nuestro país, Víctor? Mira, en el año 2023 Chile tuvo una producción de cobre fino de 5.025.000 toneladas. Desde ahí hacia el futuro estamos viendo un crecimiento hasta llegar a un máximo en el año 2027 de 6,07 millones de toneladas. ¿Ya? Es un crecimiento importante porque nunca en la historia hemos sobrepasado los 6 millones de toneladas en producción de cobre. Y de ahí hacia adelante viene una caída ligera para situarse en el año 2034 en torno a los 5,54 millones de toneladas. Y esta baja es natural porque los yacimientos mineros, generalmente las leyes van descendiendo, los rendimientos de la producción también van cayendo. Esto nos habla, en el fondo, de la importancia de que los proyectos en carpetas que se tienen en este periodo de proyección se vayan materializando tanto en sus promesas de producción como en los plazos en que las compañías deciden materializar estos proyectos. Víctor, ¿qué es lo que explica el aumento de producción hacia los próximos años? ¿Vamos a llegar a ese pico? ¿Eso es lo que están proyectando ustedes? ¿Superar esa barrera de los 6 millones de toneladas? ¿A qué se debe fundamentalmente? Mira, en este momento hay una serie de proyectos que nosotros llamamos de reposición, ¿ya? Que nos permiten por lo menos mantener el nivel productivo que se ha mostrado años anteriores. Estamos pasando por un ciclo en que en los últimos 2 años han habido proyectos importantes. Por ejemplo, uno de ellos, Quebrada Blanca 2. Claro. Y que van a permitir, otros que están en carpeta y que se están construyendo, que nos van a permitir llegar a este pic que les mencionaba. Pero de ahí en adelante, en forma natural, los proyectos empiezan a bajar los rendimientos, caída de producción. Por lo tanto, hay proyectos en carpeta, hay un monto de inversión de más o menos 84.000 millones de dólares para los próximos 10 años, pero muchos de esos proyectos son para mantener nuestras capacidades productivas actuales. De acuerdo. Nuestra minería del cobre en particular tiene yacimientos que son muy antiguos y por lo tanto necesitan mucha inversión para mantener los volúmenes de producción. Ahora, Víctor, de todas maneras, esto por supuesto es un sector bien dinámico, aunque las inversiones son costosas y de largo plazo. Por lo tanto, el escenario, si es que aparecieran nuevas inversiones de proyectos nuevos, me refiero, que aumenten la producción, eso no se va a ver reflejado tan rápido, digamos. Por ejemplo, te nombro un caso específico, la expansión del proyecto de Labra, que son por 7.500 millones de Freeport, de 7.500 millones de dólares. Probablemente ese proyecto se empieza a ejecutar al final de nuestro periodo de proyección y la producción vendría más allá del año 2034. De acuerdo, entonces, hay proyectos en carpeta que exceden el periodo por los cuales nosotros hacemos la proyección de producción. Por supuesto. Víctor, ¿y hay forma de generar una mayor producción después de haber alcanzado ese pic? O sea, pensando en lo que vendrá después del 2027, alcanzamos ese pic y luego usted decía comienza una curva descendente en la producción. ¿De qué manera se podría revertir esa situación sin depender de nuevos proyectos de gran envergadura, digamos? A ver, la verdad que la cartera de proyectos para los próximos 10 años ya está corriendo. Tendrían que aparecer nuevos proyectos de optimización, de reposición, etcétera, para elevar los niveles de producción. Pero en nuestra simulación de proyección de producción no vemos eso. Vemos que esto va a ir paulatinamente descendiendo respecto del pic que se alcanza en el año 2027. Ajá.
Víctor, respecto a la posición que tiene Chile a nivel mundial, somos el principal productor de cobre en el mundo. ¿Esa posición de liderazgo se va a mantener entonces en la próxima década a pesar de ese rendimiento decreciente después del 2027? ¿Vamos a seguir siendo los mejores y mayores productores? Sí. Lo que le sucede a Chile con los niveles de producción también le pasa al mundo. Y el mundo parece que está cayendo de una manera más acelerada que Chile y por lo tanto nuestra participación en la producción mundial de cobre pasa del orden de 23 a 27 millones de toneladas en el año 2034. Por lo tanto, a pesar de esta baja que nosotros vemos en la producción chilena, podríamos estar aumentando nuestra participación mundial. Esto si es que no aparecen proyectos mundiales de envergadura que podrían retar el liderazgo de Chile. De acuerdo. ¿Y ese panorama afuera se ve, es posible que cambie? Hace poco se anunciaba ciertos hallazgos, por ejemplo, en China, respecto a grandes yacimientos de cobre. Siempre es posible, pero el ejemplo que tú das, mira, es ilustrativo. A ver. Se anuncia el descubrimiento de un gran yacimiento minero en el Tíbet, en China, pero existe muy poca información al respecto en este momento. Y si ese proyecto se llega a materializar, probablemente va a ser más allá del año 2034. Perfecto. Pueden aparecer otros proyectos en África, en otros países, y que podrían aumentar la curva de producción mundial de cobre de aquí al año 2040. Pero todavía muchos de esos proyectos ni siquiera están en etapa de exploración. De acuerdo, de acuerdo. Y eso va de la mano, Víctor, para ir cerrando la conversación, pero ese escenario que se proyecta, ¿va de la mano o incide en las inversiones que es capaz de atraer Chile? A ver, Chile tiene una tradición minera muy importante y siempre ha atraído inversiones. Lo que sucede es que en Chile hay pocos proyectos greenfield, o sea, proyectos nuevos de envergadura importante. Que parten de cero, perfecto. ¿Ya? Ajá. Ya, no así en el mundo como en el caso de África, República Democrática del Congo, por nombrar algunos, y otros distritos mineros. Por lo tanto, nuestra minería se va envejeciendo con los años. Tenemos yacimientos muy antiguos y por lo tanto que van reduciendo su rendimiento. Y en ese sentido, el desafío es cuidar nuestra minería. Por supuesto. ¿Ya? Para atraer nuevas inversiones y para que aumente la capacidad productiva. Porque el cobre, sí, de lo que estamos seguros, el cobre es un elemento crítico para la transición energética, tecnológica, global, digamos. Y su demanda solo va a crecer en los próximos años. Víctor, y respecto a las zonas donde se proyecta mayor producción de cobre, zona geográfica me refiero a lo largo del país, Antofagasta es el distrito minero más importante. Antofagasta, ¿pero habrá cambios? Atacama, Coquimbo. Sí, en Antofagasta vemos una ligera disminución y otros aumentos en otras regiones, pero no obstante, Antofagasta va a seguir liderando la producción minera de Chile, digamos. De acuerdo. Bien, Víctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica esta mañana, muy amable. Adiós. Ya, gracias a ti. Adiós, chao, que estén bien. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para cerrar, 8:57, para hablar de un interesante informe que publicó ayer la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, quien ha elaborado una radiografía del endeudamiento de las personas en Chile. Lo interesante es que la CMF es el regulador, el supervisor del mercado, por lo tanto tiene información de primera fuente respecto a estos datos que son bien importantes a la hora de hablar de la salud de una economía también, ¿no? En la medida en que hay altos niveles de endeudamiento en una sociedad, eso tiene ciertas repercusiones y genera efectos también desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Por lo mismo son interesantes estos datos que muestran como gran titular que la deuda mediana de las personas alcanzó 1,9 millones de pesos a junio de 2024. Esa es la deuda mediana de acuerdo a este reporte y eso significa una caída respecto a los niveles de deuda mediana que habíamos visto al año anterior, a 2023. El monto es de 1.935.000 pesos, la mediana del año 2024. El año 2023 ese monto era de 2.321.000 pesos. Y eso entonces muestra una caída, como decíamos, superior al 16%. Y es una buena noticia, sin duda, porque muestra finalmente
que esos montos pueden ser menores, más abordables también para determinadas familias. Ahora, de todas maneras, este informe es mucho más completo y evalúa otro tipo de indicadores que son reveladores del riesgo desde el punto de vista financiero, de cuál es, por ejemplo, el efecto que esto tiene desde el punto de vista del consumo y de cómo se manejan las finanzas a nivel familiar. Vamos a escuchar a Matías Lascano, gerente de productos de Destácame.cl, quien nos explicaba cuáles son esos tres componentes y qué reflejan del momento que se está viviendo en el endeudamiento de los hogares chilenos. Primero, el monto total adeudado por las personas. Segundo, la carga financiera, que representa qué porcentaje del ingreso las personas ya tienen comprometido en pago de cuotas. Y tercero, el apalancamiento, que representa cuántas veces los ingresos las personas tienen en su deuda. Y el informe nos muestra que estamos en el mínimo desde el 2020, es decir, estamos en una situación de deuda más sana. Sin embargo, al buscar las razones de por qué esto ha sucedido, tiene mucho que ver con que los casi últimos 2 años la industria financiera ha estado mucho más restrictiva en el otorgamiento de nuevos créditos. Esa era la explicación entonces que nos entregaba Matías Lascano respecto a por qué estamos en un escenario mejor. El sistema financiero hoy día está mucho más cauteloso al momento de asignar créditos de distinta naturaleza, que son los que se consideran también en esta deuda. Acá se consideran los créditos de consumo y los créditos hipotecarios también. Y todo el sistema financiero está hoy día mucho más cauto, se están entregando menos créditos, producto de una situación económica también mucho más débil, con niveles de crecimiento de actividad económica bajos y con niveles de desempleo que también están altos. Eso entonces obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a tomar los resguardos correspondientes. Bien interesante en todo caso que, considerando ese como un factor principal, los números vayan mejorando y se muestre un saneamiento, porque si vemos, por ejemplo, cuál era la carga financiera, es decir, qué porcentaje de los ingresos se destinaban al pago de deuda, el año 2020 eran 17,4%, eso ha bajado a un 13,6% en el año 2024. Ahora, si uno hace zoom, puede ver los datos de acuerdo a distintos segmentos etarios y ahí las situaciones son bien distintas, porque no todas las etapas de la vida nos llevan a los mismos niveles de endeudamiento. Y aquí hay que hacer zoom en particular a las personas que tienen entre 40 y 45 años, que son las que tienen mayor nivel de deudas. Escuchamos nuevamente a Matías Lascano, el gerente de productos de Destácame, quien nos explicaba por qué ese segmento en particular es el que tiene más obligaciones. Que estos son los que tienen un mayor monto adeudado, tienen una mayor carga financiera y tienen un peor apalancamiento, es decir, tienen peores indicadores. Sin embargo, son quienes tienen menor tasa de morosidad, es decir, cumplen mejor con sus compromisos. Esto se podría explicar porque son el grupo que está más expuesto a créditos hipotecarios, que son créditos de montos más altos y que además tienen un castigo más alto por no pago. Es más sensible para las personas, por tanto hay mayor interés en pagar. Para todos quienes estén complicados o atrasados con estos compromisos, la invitación siempre es acercarse a la institución financiera y poder conversar, revisar y negociar las condiciones del crédito para no caer en morosidad. Ahí está entonces la explicación también de por qué este segmento en particular puede representar indicadores más altos respecto al total del sistema. En total son 411.000 deudores bancarios que tienen deuda impaga de 1 o más días, eso corresponde al 7,1% del total de deudores, y 112.000 personas con un atraso de obligaciones de más de 90 días, lo que ya es una situación bastante más crítica. Datos bien interesantes, Fernando, José, que muestran también con otro termómetro, digamos, cómo está la economía nacional. Así es, Sebastián Aguirre con la agenda económica este viernes 17 de enero. Nos reencontramos contigo más adelante en Noticias Express. Sí, de todas maneras. Chao, Fernando, chao, hacemos José. una pausa y volvemos. Chao, Seba.